bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Estamos en el mes de marzo y posiblemente en casi ya todos los colegios de la isla empiezan lo que se llaman las matriculaciones, prematriculaciones, no sé cómo se llama exactamente eso, ahora nos lo van a explicar. Y también están en lo de las escuelas rurales de la isla de Lanzarote, tenemos al coordinador, digo, matriculaciones, prematriculaciones. Sí, la prescripción. Prescripción. Que es del 6 al 17 de abril. Y eso en todos los colegios, yo creo, En todos ¿no? los colegios de Canarias. Así que hay, muchos estarán ya que quiero este colegio, que quiero lo otro, este porque tiene comedor, este me hace mejor las actividades. Son para los padres y las madres es muy importante a la hora de elegir tu colegio. Sí, evidentemente. Y hay peleas incluso por entrar en algunos. Bueno, pues sí, hay peleas que vayan a las escuelas rurales, que siempre hay vacantes. Claro, y después están esos colegios, sobre todo en Arrecife, por donde trabaja y están las escuelas rurales. ¿Cuántas hay en la isla de Lanzarote? Hay 13 escuelas. 13. 13. Pero antes de decir que es una escuela rural, para que si hay alguna definición. No, la escuela, pues es una escuela cuyo elemento fundamental es una escuela multigrado. En la escuela que están los niños de diferentes edades mezclados en una misma aula. Y eso significa, pues, más que una desventaja, es una ventaja. Bueno, ahora hablaremos de eso, es decir, que son escuelas que hay pocos niños y si hay uno de 8 años, otro de 10 y otro de 11, claro, no puedes tener un profesor para cada uno, ¿no? Evidente. Entonces, estudia el de primero con el de segundo. Hay, es decir, el de primero, ¿hasta cuánto puede ser la diferencia? ¿O da igual? Eso depende del número de alumnos. Ajá. O sea, si hay pues 14, si solamente hay 10 niños, pues estarían desde infantil hasta sexto si hubiese, que son los casos, por ejemplo, de Los Valles, SO. Si hay más de 14, pues ya se dividiría el grupo. Habría un grupo a lo mejor de infantil, que es el caso, por ejemplo, del Colegio de FEMES en Madaría, el Colegio de Madaría en FEMES, perdón, que sería uno de infantil y otro de primaria. Y otros casos que podrían ser el Colegio del Cuchillo, el Colegio de la Caleta de Famara, tienen 3 unidades, que habría una de infantil y 2 de primaria. Eso depende del número, la ratio de la ratio. Pero ahora que no entendí bien lo de la fecha, ¿desde cuándo hasta cuándo? Del 6 al 17 de abril. ¿Del 6 de marzo? Abril. Ah, vale, entonces... Del 6 de abril al 17 de abril. entonces todavía queda, ¿no? Sí. Vale, sí. es en abril, en abril, todavía estamos en marzo, ¿no? Todavía estamos en marzo. Vale, entonces del 6 de abril, pero bueno, ya hay que ir empezando a mirar. Claro, ahí siempre volvemos a lo de siempre, ¿no? ¿Qué te da una escuela unitaria y qué te puede quitar? Bueno, en principio lo importante es que nos acercamos al pueblo, que tenemos una relación muy estrecha con el pueblo y la escuela es el foco de cultura del pueblo. Vemos que en algunas localidades donde se han cerrado las escuelas, lo que provoca es la muerte, como metáfora del pueblo, ¿no? Y ver a los padres o a los abuelos llevar a los niños, pues también eso es vida. Eso es cómo acercamos al pueblo, pero cómo funcionamos, pues una escuela rural, al tener el multigrado, pues ya eso en sí es una ventaja en tanto en cuanto la integración, la diversidad es de facto, es de hecho, es de hecho porque las propias edades provocan que sea así. El aprendizaje de entre iguales, que los mayores, entre otras cosas, son mentores de los menores, eso afianza mucho más el aprendizaje, más que si un profesor o que un adulto explica la situación. No quiere decir que el alumno lo explique, sino que lo asienta, lo interioriza. Un caso práctico, tú por ejemplo estás dando clases, de educación física. ¿En qué colegio? Estoy en Tienen que estar en varios también. En varios, sí. Bueno, he estado en SO, he estado en La Caleta, y entonces... Por ejemplo, ¿este año? Este año estoy en La Caleta y estoy dando apoyos en otros centros como La Vegueta y cosas. Bueno, en La Caleta, ¿no? Es el colegio. Cuando tú vas a dar deporte, ¿tú ahora mismo qué clase tienes? Primaria, yo estoy dando algún apoyo, entonces tengo primaria, pero también doy infantil. Si por ejemplo yo voy a La Caleta y tengo algún problema y necesitan ir a coger infantil, cojo infantil. ¿Pero qué edades, por ejemplo, una clase? Pues de 3 a 6, de 3 a 6. Claro, pero tú estás en gimnasio, entonces tú coges al de 3 y al de 6. Como... Claro, por ejemplo, calentamos igual. Sí. Hacemos el mismo calentamiento, hacemos los ejercicios, un ejercicio que lo pueden hacer, si es por ejemplo saltar. Algunos podrán saltar una distancia y el otro saltará lo que su cuerpo
pueda saltar. Claro, que al final es como cualquier sitio, ¿no? Si hay un niño, es decir, más o menos los ejercicios van a ser los mismos, ¿no? Sí, Pero adaptados. exactamente. Es la forma en cómo se traslada ese contenido. En cualquier área sería un mismo contenido graduado. Ajá. Claro, por ejemplo, el de 3 años con el de 6, hombre, el de 3 Sí, más o menos igual. El de 3 se va a picar para hacerlo mejor que el de 6. ¿No? Eso al final es superación del de 3. Pero, por ejemplo, si establecemos alguna otra actividad, supongamos que estamos hablando del pueblo, estamos hablando de conocimiento del medio, de cómo profundizamos, pues la situación de aprendizaje sería el conocimiento del pueblo. Y luego, o las plantas, pues si utilizamos para todos las plantas de cuáles son las hojas y cuáles son, pues los mayores harán investigarán sobre la fotosíntesis de las plantas y los otros harán, o los más pequeños, pues harán algo manual en un pequeño rincón, en una pequeña maleta para afianzar lo que han hecho de las plantas. O sea, es el mismo contenido, pero variado en su profundidad. Y está la edad máxima, después sí se tiene que ir al instituto, Sí, ¿no? sí. Los dos ya en sexto de primaria se van al instituto. Y ustedes, por ejemplo, me imagino el seguimiento eso de los alumnos cuando llegan al instituto, que la gente puede decir, se van a estallar, ¿no? Porque está en una escuela de 6, de buenas de primaria, te metes en una clase con 20 y pico. ¿Cuál es la experiencia que ustedes...? La experiencia que tenemos es bastante positiva. O sea, si se le hace... Porque al tener una constante comunicación con las familias, pues nos informan cómo van sus hijos, porque a nosotros nos interesa fundamentalmente porque son personas, ¿vale? No porque tengan un expediente impoluto. Fundamentalmente porque queremos saber cómo evoluciona, ¿no? Y es una experiencia, por lo menos lo que yo conozco, que es bastante importante. Es decir, que ese salto, que evidentemente tiene que ser al principio un shock, ¿no? No sé si un shock, pero digo que, bueno, que es un cambio. Es algo, decir, mi clase es más grande que todo mi colegio. Exactamente. Exactamente. Entonces, pero bueno, las situaciones que hemos vivido es que son académicamente buenas y también en convivencia. Claro, porque también están acostumbrados, ¿no?, a ese trato con niños de diferente edad, ¿no? Exacto. Pero lo más que a mí me preocupa en este tema, y es una cuestión muy personal, es el tema de la convivencia, el tema de cómo gestionar las emociones. Y eso, al no tener una gran cantidad de alumnos, podemos gestionarlo mucho mejor y que ellos vayan aprendiendo al tema de gestionar frustraciones, gestionar conflictos. Eso es importante. Bueno, yo vivo en Arrecife, tengo 2 chiquillos, un chiquillo y digo, ¿me puedo cambiar yo a un colegio, por ejemplo, en San Bartolomé, que a lo mejor no sé si es donde me quedaría más cerca? Más cerca de Güemes, sí. Yo digo, ¿me puedo cambiar? Si hay plaza, no hay problema ninguno. Siempre hay que haya vacantes. Pero hay que hacer lo que hay que hacer, sí, hay que hacer la preinscripción, sí. Que es en abril, que eso es fundamental. Sí, hay que hacer la preinscripción, ya se puede hacer online o si no en el centro, que tenemos medios para eso. A lo mejor también para ir a verlo. Claro, también tenemos, ahora empezamos con las puertas abiertas para que toda la familia vaya y mire cómo está y que vea que es importante siempre dónde va a estar el niño una gran parte o un tercio del día. Claro, después otra de las cosas que todo el mundo mira es lo de los comedores, ¿no? Porque yo, claro, si tengo en todas las unitarias, bueno, yo siempre digo unitarias, pero son... No, está bien, no te preocupes, rurales, no hay vale. problema. ¿Hay comedores? Hay, de las 13, 12 escuelas tienen comedor. Bueno, ¿cuál falta? Y falta una, pero la comunidad no requiere, porque se iba a realizar, no requiere de ese servicio. ¿Y en dónde es, perdona? La de Mala, de Las Mercedes. Ajá. Entonces, es decir, que también tienen comedor. Ahí los padres no la han demandado. Exacto. Pero vamos, que si se demanda, pues sí, tenemos imagino, ahí claro, al pie del cañón. Claro, y eso significa, yo vi por ahí antes una fotografía que teníamos de claro, es que es yo digo, hay en algunas casas que comen más que en el comedor del colegio. No, tenemos, tenemos bastantes niños, a lo mejor un colegio más pequeño, son 8, 10. Mira, pero estamos viendo eso es un comedor, ¿no? Sí. ¿Son 2 mesas? Son 2 mesas, sí. Pues no sé identificar, siempre sé que puede ser. Pues no sé si bueno, pero es algo así, es decir, sí, es algo así. Por eso decía que es casi comer en el salón de tu casa. Sí, exacto. Es muy...
es muy hogareño, digamos, muy Que familiar. eso también es fundamental, Sí, ¿no? A la hora de un sí. padre elegir un colegio, Sí. el comedor, y además una de las características, muchas de ellas son ecocomedores, ¿no? Sí, la empresa que lo lleva es Albi. Ya lo tenemos establecido que por ejemplo, las dos del sur, que es La Breñas y Malaría, que está en Femé, ya empiezan con ecocomedor. Pero nuestra intención es que ya se traslade al resto. Pero las comidas las hacen en el mismo colegio, No, las pueden, hacen, ¿no? Porque no. son pequeñitos. No, las hacen en un centro que en este caso sería Yaiza, y se trasladan a los colegios en el catering, al colegio a La Breñas o a Malaría, y el colegio de La Destila se produce la comida y se lleva el resto al resto de los centros, que sería Tinajo Teguise y San Bartolomé. También otra de las cosas es lo de la recogida temprana. No sé si Sí, eso... también todo eso es susceptible de negociar con el centro. E incluso desde el colectivo que yo coordino, también llevamos a cabo esfuerzos para que eso se pueda realizar. ¿Y lo de las actividades extraescolares también? Actividades extraescolares ya es más complicado, ¿eh? Claro. Porque las actividades extraescolares, evidentemente, los ayuntamientos pues serán mucho más costosos, pero también están abiertos por parte de las AMPAs. Todos los colegios tienen AMPAs y en actividades realizadas por ellos sí se puede hacer alguna. Es nuestro objetivo que las escuelas rurales, las unitarias se compensen de alguna manera de lo que lo urbano ofrece y lo rural no tiene, como por ejemplo alguna actividad deportiva, alguna actividad de teatro. Esos son objetivos que nosotros proponemos como que tenemos algún déficit y que hay que hablar con las instituciones para que, si no todos los días, pero por lo menos una vez a la semana, en itinerancia se oferte a las escuelas. Que después tienen el acuerdo con la Reserva de la Biosfera, ¿no? Sí. Que son colegios de la Biosfera, que eso también organizan muchísimas actividades relacionadas con el medio ambiente, ¿no? Sí. Esto llevamos ya bastantes años, hacemos... Y proyectos también. Sí, hacemos proyectos, limpieza de playa, bolsas no al plástico. Tenemos el proyecto de más grifo, se llama Más Grifo, Menos Plástico. A mí me gusta más llamarle Más Chorro y Menos Plástico. Pero bueno, el caso es que es un proyecto que se va a extender a todas las escuelas para utilizar el filtro, para utilizar el agua corriente, sí, que el agua de abasto. No piensen que abran el chorro así, no, sino hay una serie de filtros que se ponen. Exacto, entonces nosotros ya en el centro sede que está en el islote ya lo tenemos, y algunos colegios como Malaría creo que lo tiene también, y el Cuchillo me parece. Entonces en ello estamos para que todos tengamos de ese proyecto y que desarrollemos que el plástico lo que hace es no es beneficioso para la salud, evidentemente. Y después yo creo que también uno de lo importante es la implicación de los padres y de las madres, los abuelos y las abuelas, es decir, que ahí sí que hay un seguimiento, un trabajo claro, como son poquitos, también permite ese... Es importantísimo el que las familias sepan cómo se lleva todo esto a cabo, que sean partícipes activos de todo este tema, porque ahí está el éxito, y no me refiero ya solo al éxito, que también al éxito académico, si entendemos el éxito académico con las notas. El éxito académico es mucho más profundo que todo eso, pero eso también viene dado porque hay una compenetración entre lo que es la familia y lo que somos los docentes. Por cierto, si alguien quiere ver el listado ese de todas las escuelas rurales de Lanzarote, ¿hay algún...? Sí, en el blog Ser Lanzarote, y en que cada una de las escuelas. En el blog Ser Lanzarote, CER Lanzarote. Colegio, escuelas rurales. Colectivo de escuelas rurales Lanzarote. Colectivo, se busca, ¿no? Sí. Colectivo, y ahí aparece... Es un acrónimo que es Colectivo de Escuelas Rurales. Vale, y ahí se mira todo ese listado y que ¿no? A veces también nos cuesta un poco, ¿no? Pensamos, ¿no? Un colegio pequeño, en La Graciosa, que también hay una... Siempre me decían lo mismo, dice, ¿no? Y después los chicos terminan y van a la universidad y como otro... Es decir, los mismos fallos y los mismos que un colegio normal. Es decir, que no es porque al estar en La Graciosa, por ejemplo, tengan más problemas a la hora de hacer una carrera universitaria. No es el caso de tener
pocos niños y mezcla, no es, esa es la condición. Y quizás a lo mejor también te ayuda cuando tú vas a hacer, ¿no? A colaborar más con otros estudiantes, tienes ya esa dinámica, ¿no? Sí, exacto. Eso sí, es lo que decía. Lo importante a veces es cómo gestionamos nosotros las emociones, cómo llevamos a cabo esas frustraciones, pues eso es importantísimo. Bueno, para mí es muy importante. ¿Y corre riesgo algún este año o el año que viene de cerrar por falta de alumnos? En principio no, pero bueno, yo animo a todos los padres que tengan niños de edad de matricular que se pasen por las escuelas. Quizá a lo mejor es mejor de empezar desde pequeñito, ¿no? Hombre, claro, es interesantísimo, pero bueno, también tenemos niños que vienen de fuera, mucho extranjero, que van buscando las escuelas rurales. Ellos me suelen llamar y conformamos dependiendo de la cercanía de donde vivan, pero hay padres que viven en Tías y lo tienen en Caleta de Famara y van todos los días. Con lo cual eso es un orgullo y están encantados, me llaman, estamos encantados de cómo nuestro niño está siendo pues tratado o escolarizado con las máximas garantías, evidentemente. Bueno, Sebastián, muchas gracias por hablar. Ya saben, a partir de abril empiecen a mirar ese listado, si quieren hacer ese cambio, si viven en esa localidad, seguramente ya lo tienen más claro, ¿no? Sí. Pero también es posible, ¿no? De otros municipios, de Arrecife sobre todo, de los grandes núcleos, de hacer ese cambio, ¿no? Sí, se puede. Si hay vacantes no hay problema ninguno. Bueno, nosotros una pequeña pausa y continuamos en el magazine.